Usted antes de llegar acá a la Universal, ¿cómo era su vida, cómo era su situación antes de conocer este servicio fuerte de liberación? Bueno, pastor, era bastante complicada desde la niñez, ¿no? Ya desde niña era agredida verbalmente en mi familia. Después, entre los 9 y los 10 años, tuve un abuso de parte de un familiar. No quise contarlo por miedo a que me juzgaran a mí y no a la persona, ¿no? Sino que me sentía culpable yo, entonces no conté lo que había acontecido. Por no contar, seguí pasando otros tipos de abuso, ¿no? Por esa persona que había hecho eso conmigo. Se sintió respaldada yo no contar y también siguió esa situación, ¿no? Más o menos a unos 11, 12 años decidí que yo no aguantaba más seguir así y agarré un blister de medicamentos para tomarlo. En ese momento llegó una tía mía que no permitió que eso aconteciera. Bueno, y ahí seguí mi vida. Yo no miraba a las personas a la cara, simplemente cuando caminaba miraba hacia el piso, no tenía amigas, no tenía vida, vamos a decir. Ahí pasó el tiempo, conocí a mi esposo. Yo dije, bueno, voy a salir de toda esta situación que estoy viviendo. Me quedé en pareja, me fui con él para el interior. Ahí empezaba mi esposo, tomaba, y empecé a ver otra cosa que no era la solución, que no había sido tampoco la solución. Empecé a pasar trabajo, él tomaba, venía a deshora. Igual de todas maneras no me sentía feliz porque me sentía vacía. A veces teníamos trabajo en el interior, a veces acá, íbamos y veníamos, no teníamos un lugar fijo en donde vivir. Hasta que surgió que nos fuimos a un lugar, a un terreno para edificarnos. Y ahí mi esposo quedó sin trabajo. Entonces no nos pudimos edificar de material, sino que tuvimos que hacernos lo que se llama un rancho. Un rancho. Que era todo puertas, una subida con la otra, porque ni siquiera chapa tenía. Pero antes de llegar a esa situación yo me involucré, fui a buscar ayuda en centros de espíritus. Ah, usted fue a lugares oscurecidos. Sí, antes de llegar a esa situación, ¿no? Buscando una solución, una conocida me dijo para ir, me invitó para ir, y yo empecé a concurrir a esos lugares. Cuando empecé a concurrir a esos lugares, la persona que estaba allí me dijo no, que yo tenía lo que yo le llaman una media mitad, que tenía que desarrollarla porque si no me iba a ir peor de lo que ya me iba. Entonces yo, asustada, empecé a concurrir allí, que realmente después que llegaba allí no sabía lo que ocurría porque los espíritus me usaban para hablar con las otras personas que estaban allí. Ah, usted llegó a Incorporaba, sí, incorporaba. Con entidades en esos lugares oscurecidos. Sí. Entonces yo cuando llegaba, sí, cuando salía de allí, en vez de sentirme mejor, me sentía peor, pastor. Porque tenía mal olor, porque incorporaba con, que le llaman el preto viejo, con infinidad de, no era con uno, sino eran con muchas entidades, y esas entidades pedían cigarrillo, pedían alcohol. Entonces cuando yo salía de allí me sentía sucia. Yo decía, pero eso no es lo que yo vengo a buscar. Yo vengo a buscar sentirme bien. Yo quería salir de la situación en la que me encontraba, en ese vacío que tenía dentro mío. Bueno, de ahí fuimos a vivir a ese lugar, en esa casilla, que cuando llovía, se llovía más adentro que afuera. Nos teníamos que tapar con un nylon. Mi esposo salía a buscar trabajo, iba kilómetros en bicicleta y no encontraba, no conseguía trabajo. Y bueno, ahí empezamos cada vez a pasar más necesidad, al punto de tener que comer de la basura, o de a veces que algún vecino nos pasaba algo. O sea, iban como usted llegó a punto de revolver. Sí, mi esposo iba, y cuando no conseguía trabajo, cuando volvía, siempre traía pan o lo que fuese que encontraba de las volquetas, de la basura. Y yo estaba embarazada, quedé embarazada en esa situación. Bueno, ahí mi esposo seguía sin conseguir trabajo, cocinábamos a leña porque no teníamos ni siquiera en qué cocinar. Esa casillita que teníamos, solo entraba a la cama y un pedacito. Mi ropero eran tablas de 15 de obra, eso era mi ropero.
A la miseria, pastor. Para bañarnos teníamos que muchas veces juntar pedacitos de jabón y hervirlos y unirlos para poder bañarnos, para no andar con olor, vamos a decir, para no andar sucio. Y en esa situación fue que estaba ahí. Llegó un día que me llamaron a un vecino por teléfono para avisarme que mi mamá se había suicidado, que se había En quitado una la vida. situación deplorable, usted recibe la noticia. ¿Sí? Sí, y embarazada. Sí. Yo ya estaba de casi 8 meses de embarazo. Bueno, ni que hablar que fue un golpe muy fuerte, y a causa de ese golpe le vino a un paro de placenta. ¿A usted? Al bebé. Ajá. Es decir, viene a ser un paro cardíaco. Ujú. No, al bebé. Entonces yo tuve que tener un parto, pero el bebé ya había fallecido dentro mío. Tuve que ir, tener un parto, ver al niño ya muerto. Y bueno, ahí yo dije, bueno, ¿ahora de dónde me agarro? Porque yo ya me sentía vacía y había como que proyectado, bueno, Su madre luchar. se suicidó, su hijo, ahora que usted esperaba, murió. O sea, usted en ese momento, ¿a qué llegó a pensar? Y en ese momento, en realidad, yo no quería existir. No quería existir. Aparte, yo, bueno, después cuando volví a mi casa, a mi rancho, ahí yo toda la noche oraba a Dios, que yo quería que Él me matara porque yo no consideraba que no tenía que vivir más, que si usted por las noches, así como hoy sí, de noche, así, usted en las noches, sí. le En vez de pedía orar a Dios que me sacara de esa situación, mi solución ante mí, la solución era que Dios me exterminara, vamos a decir, que me quitara la vida. Porque yo ya no tenía, yo decía, no tenía lo que comer, no tenía lo que vestirme, no tenía a mi hijo, no tenía a mi madre, el único que estaba a mi lado era mi esposo, y yo me sentía una carga para él, porque yo decía, si yo me muero, él va a ir con su madre porque él es del interior y no le va a faltar nada y él va a reiniciar su vida y no va a estar atado a mí. Entonces yo pensaba que eso era la solución para salir de esa situación. Su peor momento, señora. Cuando estuve en una cama de un hospital sola, porque no había quien estuviera conmigo cuando perdí a mi hijo. Ese momento fue muy angustiante Sí, para usted. mucho, pastor. Hasta ahora le duele recordar ese momento. Sí, me gustaría no recordarlo, pero es así. Y en ese momento que usted no tenía nadie para abrigarle, nadie para consolarle, allí, ¿qué pasaba por su cabeza? Nada, solamente querer morirme, solamente eso. Su deseo era Era morir. así. ¿Cómo Irme se- junto a esas personas que se habían ido, a mi madre, a mi hijo. Para mí ellos habían ido, pero estaban bien. Para mí pensar en ese momento, ¿no? Ajá. ¿Cómo usted conoció la Universal? Yo estaba en mi casa y pasó una obrera con un diarito. Yo ya había ido en había escuchado, ya me habían invitado, pero en ese momento pasó esa obrera con un diario y me invitó. Para que usted llegara a la Para que Universal. llegara. Fue una lucha para llegar, pastor. Yo llegaba a la esquina de donde estaba la iglesia y no la encontraba y me daba vuelta. Ahí iba de nuevo, otra vez decía, no, pero tiene que estar, es la dirección. Iba y no la encontraba. Así pasé, fui como 3 veces y no veía no encontraba la iglesia. Estaba ahí, era caminar unos pasos más y estaba la iglesia. Pero no podía llegar. Llegando a la Universal, ¿qué tratamiento se hizo? ¿Qué periodo llevó usted para liberarse de los males que le acompañaban? ¿Y cómo está su vida hoy? En primer lugar quiero decir que nadie juzga a nadie cuando no llega. A mí no me preguntaron si yo de qué religión era. Yo ya había servido a los espíritus. Solamente me preguntaron cuál era mi necesidad, qué era que yo estaba pasando en ese momento. En el momento que usted llegó, Sí. nadie le preguntó nada. Si No, usted solamente creía en cuál Dios era o mi no, si necesidad. qué religión, no. No. Solo cuál era su necesidad, su problema. ¿Y allí cómo fue su primer día? Allí, el primer día, bueno, un poco extraño. Me sentía un poco incómoda porque no entendía mucho. Pero ahí ya me fui, aunque no entendía, ya cuando llegué a mi casa, por ejemplo, a mí me costaba dormir de noche, o oraba,
para dormir, pero lo que pedía era a Dios que me quitara la vida. Ese día no. Ese día me acosté, descansé, dormí. Yo no tenía más ganas de arreglar, ni de arreglarme yo, ni mucho menos de arreglar mi casa, porque tampoco no tenía condiciones, pero tampoco hacía por tener las condiciones. Es decir, yo tampoco hacía bueno, si mi esposo no conseguía trabajo, yo salía a conseguir, o no, estaba como entregada a esa situación. Al otro día ya me levanté con ganas de arreglar mi casa, de ver qué podía hacer. No quedarme de brazos cruzados, sino que dentro de mis condiciones, qué era lo que yo podía solucionar, qué era lo que yo podía hacer. Y ahí seguí yendo. Muchas veces era o comprar un pan o ir a la casa de Dios, porque a veces no tenía para comer, iba con mi estómago chiflando, como digo, se dice vulgarmente, iba sin alimentarme, pero eso fue el alimento que recibí ahí no tiene comparación con el alimento físico, porque ese alimento fue el que me fue dando fuerzas para yo cambiar todas las situaciones en las que estaba viviendo. Ahí pasó el tiempo, mi esposo consiguió trabajo, Y ya usted empezó siguió a cambiar, viniendo. sigue yendo, sigue haciendo las cadenas de viernes, de domingo principalmente, viernes y domingo. Cuando quise acordar, sin yo pedir esa parte, cuando quise acordar yo pasaba siempre atacada de asma, iba a parar siempre al médico cuando me atacaba. Cuando quise acordar me di cuenta que no me atacaba más de asma, que nunca más me había atacado de asma. Bueno, y ahí fuimos. Fue avanzando mi vida. Realmente ¿Qué periodo usted tardó para liberarse, curarse, para que los caminos se empezaran a abrir para usted, para su marido? ¿Cuántos meses le tardó? Me tardó más de meses, pastor. Me costó más de meses. Porque por causa mía, ¿no? Por causa de que yo a veces escuchaba y no practicaba todo. Lo que escuchaba en la iglesia. Lo que escuchaba. Me costó practicar, me costó dejar cosas, porque a veces llevamos toda una información errada, entonces a veces cuesta eso. Me costó un periodo de unos 2 años más o menos. 2 años. Sí, pero no desistí, Señor. Siguió luchando, Sí. haciendo las cadenas. Haciendo las cadenas. ¿Cómo está su vida hoy? Mi vida totalmente cambiada. En primer lugar, mi esposo, que fue algo que para mí fue así sorprendente. Mi esposo, aparte de que económicamente tener un trabajo fijo, que tenemos una diferencia económica, él me decía, yo le pedía para que él se casara conmigo, y él me decía que él no se iba a casar conmigo, que él no quería casarse conmigo. Hoy en día estoy casada, que para mí fue algo muy importante. ¿Siguen viviendo en la choza? No, vivimos en una casa, aún seguimos edificando porque seguimos teniendo proyectos de mejoras, de diferencia. Dios nos va dando proyectos, y tengo, que no tenía más que un cuarto para dormir, tengo cuarto de visita, tengo mi comercio, vendo alimentos y ropa. Usted no tenía para comer, buscaba en la basura, hoy tiene su comercio. Tengo mi comercio, vendo alimentos, él va creciendo día a día, vendo ropa, también estoy... Usted no tenía para vestirse, hoy vende la ropa. Sí, también. Y el tormento espiritual que usted tenía y los traumas del pasado. Totalmente diferente. El odio que yo tenía hacia todo lo que me había pasado, hacia la muerte de mi madre, los motivos por cuales fueron que ella decidió quitarse la vida, la persona que abusó de mí, eso Dios llevó todo. Parte del pasado. Limpio. ¿Usted puede decir entonces que usted era una persona que era un caso perdido? Sí, totalmente, pastor. Pero hoy, perdido. una nueva vida. Exacto. Y realmente Dios me sacó de la basura, y no es una simple palabra. Dios me sacó de la basura. De comer de allí, de no tener nada, de estar muerta por dentro. Porque por más, como yo siempre digo, por más que mis pulmones, mi corazón latía y mis pulmones respiraban aire, yo estaba muerta, pastor. Yo estaba muerta porque no tenía sentido en mi vida. No había cómo ver una salida. ¿Valió la pena acercarse entonces? Sí, pastor, y mucho. ¿Qué usted le diría, mirando a aquella cámara allí, qué usted le diría a esa persona que está viendo el programa ahora, a esta hora de la madrugada, sin poder dormir, con una vida, podemos decir, hecha pedazos, destrozada? ¿Cómo era su vida? Un caso perdido.
pero hoy usted está acá testificando de que existe una salida. ¿Qué usted le diría mirando aquella cámara allí? En primer lugar, que no hay caso perdido para Dios, que Él hace todo nuevo, hasta aquello que a veces nosotros podemos decir, sí, pero en mi vida no va a acontecer eso, porque sí, en la vida de todo, el que busca a Dios, que se acerque, Dios va a cambiar, Dios va a tocar y va a hacer una nueva vida. Y que no pierdan tiempo, no es mañana, no es pasado, es ya llegar, ya abrazarse de Dios, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y sí hay una diferencia en todas las vidas, no importa lo que está pasando, si es vicio, si es económico, si es de salud. Dios tiene la solución para cada problema. Y usted es la prueba de eso, ¿no, señora? Es verdad, pastor. Usted es la prueba viva de que existe una Es salida. verdad.